Hola, mis estimados y estimadas estudiantes. Este día, martes, vamos a tener lo que sería una clase asincrónica, es decir, una clase grabada para que ustedes puedan verla las veces que ustedes quieran en el momento que lo deseen. Vamos a continuar con la segunda parte del tema que estuvimos viendo el día de ayer lunes con respecto a la parte de la calificación de las entidades microfinancieras. El día de ayer estuvimos analizando lo que es la parte, digamos, externa o de entorno dentro de las entidades microfinancieras. Hoy vamos a hablar un poco sobre el análisis interno o el análisis institucional para la evaluación de la entidad microfinanciera. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a desarrollar entonces ese tema 2 de esta fecha. Descripción de la metodología de calificaciones de entidades microfinancieras, parte 2. Análisis de la institución financiera. Bien, hoy vamos a entrar a lo que sería el análisis institucional. Ya no vamos a hablar mucho sobre el entorno, qué está pasando alrededor de la entidad, ¿verdad? Sino qué está sucediendo dentro de la entidad. ¿Con qué comenzamos dentro de este análisis? Bueno, con una pequeña reseña que abarca fundamentalmente una breve referencia de los orígenes del negocio, su objeto social actual y su principal actividad. Siempre es importante poner en esta parte cómo se originó la entidad, cuáles fueron sus primeros pasos en esta parte de las microfinanzas, a dónde se inició, qué tipo de servicio financiero el que está otorgando y hacia quiénes va lo que es el financiamiento, así como también sus principales actividades que desarrolla. Por ejemplo, si solo da créditos, si está en la parte de préstamos, si tiene otros servicios financieros u otros servicios no financieros, es decir, por ejemplo, cobro de recibos de agua, de energía, de teléfono, ¿verdad? Pago de remesas, etc. El otro aspecto que hay que desarrollar también dentro del análisis es lo que corresponde a la cobertura geográfica. Es necesario poner dentro del el informe que se está elaborando una breve descripción respecto a la cobertura que presta la entidad, a dónde está ubicada, si tiene agencias, si está en todo el país, si tiene agencias en el exterior, en la región, etcétera. Esto con el fin de poder ubicar a lo que es el lector referente al tamaño que puede estar teniendo esta entidad financiera. Además, es importante también indicar en otros pequeños párrafos, 1 o 2 párrafos, cuál es el posicionamiento que tiene esta entidad dentro de los segmentos de mercado. Es decir, que aquí corresponde el análisis de la participación de la entidad en el sistema, sector o segmento al que pertenece. Se deberá destacar sus principales fortalezas y ventajas competitivas. Es decir, bueno, mire, atiende a lo que es la microempresa de subsistencia, específicamente en el área rural, por ejemplo, ¿verdad? O atiende a la microempresa de acumulación empleada y pequeña empresa, específicamente con créditos personales. Sus ventajas competitivas pueden ser su fortaleza patrimonial, su rapidez en el otorgamiento de los créditos, etc. Entonces es importante hacer una breve reseña al respecto. Posteriormente, tenemos que trabajar en lo que es la parte de las operaciones. Esto implica proporcionar una perspectiva general de la entidad calificada, describiendo algunos de los elementos más importantes con los que desarrolla sus actividades, como por ejemplo, a dónde están sus instalaciones, cuántas posee, quiénes son sus clientes, los mercados que atiende,
la tecnología con la que cuenta. Esto es bastante importante, por ejemplo, los sistemas informáticos, cómo se encuentra comunicada con los clientes, sus capacidades instaladas y utilizadas tanto para la atención de sus clientes como las que utiliza el personal para dichos fines, así como también el tipo de relaciones que posee con, digamos, otro tipo de entidades o alianzas estratégicas que pueda estar desarrollando. En general, en esta sección se busca hacer un esquema pequeño, en lo cual se tiene que establecer propiamente cuál es la estructura de operaciones que tiene la entidad microfinanciera en este caso. Luego pasamos a lo que sería una narración sobre las estrategias. En esta parte se intenta explicar el mercado que está alrededor de la entidad calificada. ¿Cuál es la importancia de ese mercado? Si son trascendentes que estos aspectos son trascendentes para los inversionistas, pues tratan de conocer si en realidad esta empresa pueda tener a futuro algún tipo de demanda que les permita un crecimiento importante y por lo tanto ganar cuotas de mercado y utilidad. Entre estos aspectos de sus estrategias podemos establecer o describir, más bien dicho, los planes de inversión y de financiamiento, qué cambios de estrategia se ha tenido en los últimos tiempos, si se ha ingresado a nuevos mercados o hay ingreso de nuevos competidores, cambios en la gerencia o en la propiedad de la entidad. A veces se cambian respecto, por ejemplo, a lo que son los inversionistas principales. Entonces, eso dice mucho al inversionista nuevo respecto a cuál es la visión que puedan tener los inversionistas mayoristas en este tipo de entidad. Así como también es importante conocer algunos tipos de aspectos normativos que afecten al sector o a la entidad, pero aquí específicamente aspectos normativos a nivel interno. Otro elemento que debemos de analizar en esta evaluación de la entidad financiera es el cumplimiento del plan estratégico. Y ojo, esto por ejemplo cuando ustedes lleven planificación estratégica y financiera es importante, en el sentido de que ese plan estratégico que se haya elaborado se le esté dando seguimiento y se le está dando cumplimiento a esa planificación. Por lo tanto, es importante la revisión del mismo, porque eso qué es lo que nos dice, qué tan responsable es la dirección o qué tan responsable es incluso la parte organizativa respecto a el cumplimiento de metas a futuro. Bien, hace unos días cuando comenzábamos a ver esta parte de las evaluaciones de las entidades microfinancieras, también hablábamos sobre el gobierno corporativo y la administración. Es importante dentro de esta evaluación conocer quiénes están detrás de la entidad financiera. Son las personas que están administrando los recursos de la entidad. Y aquí lo que se pretende es revelar un área de mayor complejidad e importancia en el proceso de calificación, que es el nivel de relación que establece el equipo gerencial y sus estrategias para administrar la entidad. No podemos dejar, o no puede estar, más bien dicho, una entidad en manos de personas que no conocen o conocen de manera muy vaga lo que es el aspecto de la gestión de una entidad financiera. Por lo tanto, que esta evaluación del gobierno corporativo y de la administración casi siempre tiene un buen peso en este tipo de trabajo. A largo plazo, el rendimiento financiero de la institución refleja lo que son las capacidades de las personas responsables de la dirección de la empresa.
Es decir, es el tipo de perfil que tenemos de persona que está gestionando la empresa o dirigiendo la empresa, porque estamos hablando de los niveles prácticamente de dirección, juntas directivas o directores ejecutivos, que su perfil tiene mucho que decirnos respecto a la buena gestión que puede existir de este tipo de entidades. Otra situación importante que se debe administrar es lo que se refiere al análisis FODA. Ya conociendo todos los antecedentes que tenemos de la entidad y del entorno, ya es posible hacer un análisis FODA de la entidad que nos permita conocer, en este caso, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, debilidades y amenazas. Ya, esto no se saca de una simple comunicación o una simple entrevista con los gerentes. No, no. Esto es un trabajo de mucho análisis de información que se tiene y que se ha capturado, se ha utilizado, ¿verdad? Para poder uno como evaluador de la entidad, saber fortalezas, amenazas, debilidades u oportunidades pueda tener la entidad microfinanciera. Claro, esto se discute posteriormente con los directores o gerente de la entidad a fin de poder validar la información que nosotros tenemos. Fíjense también cómo se evalúa otro aspecto importante, que es la parte de la responsabilidad social. Es decir, que aquí se pretende describir la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Recuérdense que las entidades financieras o cualquier tipo de empresa va generando efectos, digamos, hasta cierto punto negativos hacia lo que es el medio ambiente. Bueno, por ejemplo, alguien me puede decir, no, pero una entidad financiera, ¿cómo va a tener efectos negativos si ellos no contaminan el aire? Sí, pero por ejemplo, puede ser que estén financiando proyectos que de una manera indirecta están ocasionando un deterioro, en este caso, del medio ambiente o un deterioro de la forma de vida o de la sociedad. Esto implica pues una gestión importante de la responsabilidad social por parte de las entidades microfinancieras. ¿Cómo? Bueno, viendo de qué forma esos efectos negativos pueden ser contrarrestados con proyectos de responsabilidad social que les permita mejorar la situación del medio ambiente o de las comunidades en las cuales pues ellos se encuentran ofreciendo sus servicios. Una vez ya hemos visto estos aspectos, digamos, como cualitativos, aspectos organizativos, aspectos de gestión, ya pasamos a la parte financiera, pero ojo, estamos pasando a una parte financiera en términos generales, ¿verdad? Todavía no en términos específicos, que ya posteriormente vamos a llegar al análisis financiero, pero del negocio en sí, ¿verdad? En este apartado de finanzas, lo que se busca es describir la situación financiera de la institución de manera sencilla, procurando hacer alusión en lo posible a las cifras y a ratios que ya se hayan obtenido de secciones anteriores. El fin es enfocar al lector, cuando está leyendo lo que es la evaluación, en puntos relevantes del negocio, las fortalezas, las debilidades de los mismos, sin perder de vista el objeto central, que es el de resaltar los indicadores de la capacidad de la entidad de cumplir adecuada y puntualmente con los depositantes y el público en general. Es decir, aquí lo que tenemos son indicadores generales que nos permita dar como un vistazo bastante grueso respecto a la situación que pueda tener
esta entidad microfinanciera. Por otra parte, a veces estas entidades pertenecen a grupos, es decir, que está la entidad microfinanciera, pero dentro de o alrededor de la entidad financiera hay otras empresas que están relacionadas. Por ejemplo, hay empresas que se dedican al financiamiento, la microfinanciera, pero organizan empresas a su alrededor que se dedican a capacitación, a consultoría, a cobros, a la parte de proyectos sociales, ¿verdad? Tienen ONGs, etcétera. Entonces, es importante hacer un análisis también del grupo financiero, porque recuerden que podría darse la situación en la cual alguna de estas empresas que se encuentran dentro de este grupo financiero pueda caer en problemas y por lo tanto llevarse consigo a las demás empresas ante esa problemática financiera que ella pueda tener. Una vez ya hemos hecho este análisis general de la empresa, hoy vamos a entrar más específicamente al análisis financiero de la institución. Ojo, fíjense, de la institución. Después vamos a entrar al negocio de las microfinanzas. Y en esta parte del análisis financiero de la institución, ¿qué cabe hacer de análisis? Bueno, en primer lugar, un análisis general de la calidad de los activos. Recuerden ustedes, ¿se acuerdan cuando sacábamos nosotros par 30, par 60, par 90? Mirábamos calidad de activos. Dentro de las entidades microfinancieras es allí donde se encuentra la mayor cantidad de los recursos financieros. Por lo tanto, es importante establecer como punto principal e incluso a nivel general y específico, como lo vamos a ver más adelante, cuál es la calidad que tienen sus activos, ¿verdad? Para poder a partir de eso determinar si existe una buena gestión de la cartera y del negocio y de la empresa en términos generales. Otro aspecto también es importante conocer la estructura del pasivo y fondeo que pueda tener la entidad. Es decir, de qué depende el financiamiento para otorgar crédito a sus clientes. Depende de préstamos a largo plazo de entidades, depende de depósitos de corto plazo por parte del público. Una estructura equilibrada entre depósitos del público y préstamos a largo plazo de entidades para poder financiar la cartera de esta empresa. O sea, eso es una cuestión importante. Recuérdense de que en esta parte del financiamiento de la cartera de clientes hay una cuestión que es el calce de plazos, ¿no? Cuando una entidad se está financiando mucho con depósitos del público, por lo general estos depósitos son de muy corto plazo y los préstamos tienden a ser de largo plazo. Entonces aquí se da un descalce de plazos. Entonces, ¿qué es lo que debe tender por parte de la entidad? Tratar de ir equilibrando los plazos de tal manera que pueda disminuir su riesgo de liquidez en el mediano y largo plazo en la entidad. Ok. Otros aspectos también financieros que debemos de conocer es la parte del riesgo de liquidez. Es el análisis de la estructura y composición de los activos y pasivos de la entidad, de las fuentes de liquidez frente a las obligaciones en el público. Esto, cuando me recuerdo cuando hacíamos evaluaciones, había una carpeta en Excel donde nosotros, por ejemplo, poníamos cómo estaban los depósitos en un momento determinado, de acuerdo a los plazos, por ejemplo, cómo estaba el fondeo por parte de cada una de las instituciones y para qué plazos se estaba dando, cuáles eran las fechas de pago que se tenían, cuánto es el monto que se tenía que pagar, esos depósitos cuándo vencían, y a partir de eso también conocer cuáles eran los ingresos que tenía la entidad financiera. Entonces, todo eso nos permitía conocer liquidez, ¿verdad? Y cuáles, digamos, los riesgos que podían existir respecto a algún problema dentro de este tipo de entidades.
hay que tener en cuenta que en las entidades financieras, específicamente aquellas que tienen captación de depósitos, el problema de liquidez es algo muy importante. ¿Por qué? Ah, porque recuérdense que los clientes, cuando tienen sus depósitos, cuando tienen sus ahorros en estas entidades y consideran que no les están pagando sus depósitos cuando ellos los requieren, puede darse un problema de salida de depósitos o una corrida en los depósitos. Y esto puede afectar de manera muy negativa a una entidad microfinanciera. Bien, además, y aquí ustedes están recordando de su materia de riesgos, ¿verdad? Otro aspecto es el riesgo de mercado. Esto, más que todo, en lo que se refiere a la exposición de la entidad frente a las tasas de interés. Y aquí también puede haber un calce de tasas, ¿verdad? En cuanto a cómo estamos nosotros haciendo la intermediación respectiva entre los activos y los pasivos. Otro riesgo es el riesgo de solvencia, y este tiene que ver más que todo con el patrimonio que tiene la entidad, ¿verdad? Y cómo se está adecuando dependiendo de los riesgos que está asumiendo en un momento determinado. Recuérdense que entre más riesgos asume, más pérdidas puede tener. ¿Y eso qué tiene que implicar? Que la entidad tiene que fortalecerse patrimonialmente, ¿sí? Para que pueda responder ante esos riesgos en caso se lleguen a generar. También debemos evaluar los resultados financieros, la rentabilidad y la eficiencia. Aquí recuerden que esto estamos así en términos generales, se evalúa la gestión de la entidad para ver cómo ésta pues ha estado generando resultados. Hay que hacer el análisis del riesgo operativo, ¿no? Se considera aquí los factores a los que están expuestas las entidades financieras de sufrir pérdidas debido a inadecuaciones o fallos en los procesos. Por ejemplo, aquí se les pregunta si ha habido, en este caso, fraudes internos, fraudes externos, algún tipo de pérdida, robos, asaltos, etcétera. Entonces, esas situaciones eh, se analizan junto con el comité respectivo a fin de conocer cómo está ese tipo de riesgo. Incluso aquí hasta pueden estar los riesgos en la parte informática, ¿verdad? Que muchas veces hay problemas en la parte informática de que la información que los sistemas están otorgando no es una información exacta. Eh, También está el informe de lo que es la parte de la prevención del lavado de activos. Y para eso, pues recuérdense que hay un oficial, ¿verdad? Un oficial de cumplimiento, que es el que está viendo que se cumpla con toda la normativa existente a fin de minimizar o de llegar al mínimo o de que no exista, ¿verdad? Algún rastro de lavado de dinero dentro de una entidad financiera. Y entonces es importante para eso prevenir dentro de las entidades y conocer, ¿verdad?, cuál es esa política, cómo se está desarrollando, cómo se ha aprobado esa política y quiénes son los que están a cargo de la supervisión de dicha política. Por último, el riesgo sistémico, que también se sintetiza lo expuesto en el contexto del sistema financiero, en el análisis normativo del sector y macroeconómico. Las entidades financieras están, pues, de una u otra forma en un sistema. Y este sistema puede contagiar, ¿verdad?, a las demás instituciones. Entonces, ¿cómo la entidad está protegida ante estas situaciones y cómo pretende responder ante un aspecto que podría darse en esa situación? Ahora, una vez ya se ha hecho ese análisis, ya pasamos a ver el negocio. ¿Y de qué se trata el negocio? Bueno, recuérdense que el negocio de estas entidades microfinancieras es el negocio de otorgar crédito a la microempresa en sus diferentes niveles, micros y pequeñas empresas. La microempresa ya sea de subsistencia, acumulación simple, acumulación ampliada o pequeña empresa.
Y es aquí donde ya usted ya hace un análisis mucho más profundo y comienza a hacer el análisis de los indicadores que durante las clases anteriores ya hemos trabajado. Estos análisis han sido los indicadores de cartera. Recuérdense cómo cuando teníamos el par 30 mirábamos que quizás un alto indicador de morosidad o de cartera afectada, que por ejemplo andaba arriba del 4, imagínense, hubiera sido del 10%, eso hubiera significado que a lo mejor hay problemas en la parte de la metodología o de la tecnología crediticia. Por lo tanto, ya es de profundizar sobre estos procesos, sobre las políticas crediticias. Entonces ya entramos a aspectos propios de lo que es el negocio. La parte de los indicadores de productividad. Aquí, ¿de qué hablábamos? Bueno, ¿cuántos empresarios tengo yo administrando mi cartera? Sí, esos son los suficientes, los adecuados. Si me permiten con eso generar los ingresos suficientes para poder mantener la actividad de la entidad financiera. Los ingresos o indicadores financieros respecto a cuál es el costo del fondeo, el costo del financiamiento de la cartera, cuál es la tasa de interés efectiva que pueda estar cobrando la entidad, ¿no? Los indicadores de rentabilidad, si andamos en los niveles adecuados o suficientes para una entidad como la que nosotros tenemos o administramos. Y por último, los indicadores sociales, que nos dicen si en realidad nosotros estamos cumpliendo o no con la misión a la cual se nos ha encomendado, porque si somos entidades microfinancieras significa que tenemos una misión. ¿Y esa misión cuál es? Bueno, la misión es llegar hacia esos sectores de la microempresa y entre más bajo el segmento al cual llegamos, existe, se supone, un mejor cumplimiento de dicha misión. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que sería la parte de la evaluación de las entidades microfinancieras. Para el día jueves van a tener ustedes en la plataforma un par de ejemplos de evaluaciones de entidades financieras. En este caso son de la calificadora Fitch, y tengo el caso de una entidad salvadoreña y una entidad nicaragüense. Léanselo para que ustedes ya puedan como ver en la realidad un informe de calificación de entidades microfinancieras. Ok, mis estimados jóvenes, ha sido un gusto pues estar con ustedes, haber estado en esta clase asincrónica, ¿verdad? Y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego y cuídense mucho. Saludos cordiales. Hasta pronto.